Es otro de esos vídeos de 10 cosas que estás haciendo mal en misa y a lo mejor no lo sabes. Este vídeo no lo hago ni para señalar a nadie, ni para que nadie se sienta mal, ni para que nadie sienta vergüenza. Lo hago como forma de pedagogía, creo que hace falta mucha pedagogía en la iglesia y yo soy la primera que cuando empecé a ir a misa había muchas cosas que las hacía mal porque simplemente no las sabía, nadie me las había enseñado o incluso porque a las parroquias que iba pues en cada sitio se hacían las cosas de una manera o en el mismo sitio veía gente que hacía una cosa y gente que hacía otra, entonces yo no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, así que espero que estos vídeos de 10 errores que cometes en misa, que es el segundo que hago en este canal, aquí puedes ver el otro, sirvan para que aprendamos y para que podamos no solo comportarnos como es debido en misa, sino también ser ejemplo para esa gente que sea o no sea nueva, a lo mejor no sabe. Y también habrá algunos puntos que otras personas no las consideren errores de por sí, pero sí son cosas que yo he observado y considero que muchas veces las hacemos mal. El primer punto se desdobla en dos y es, ¿qué pasa cuando el sacerdote te pide que hagas una lectura? Lo primero es que mucha gente dice que no, porque creen que no lo van a hacer bien, creen que no están capacitados y es verdad que es muy agradable ir a misa y tener buenos lectores, pero también es verdad que es una petición muy pequeña en realidad. Leer sabemos todos, no todos somos locutores de radio, no todos tenemos una dicción perfecta, pero no se nos pide eso, solo se te pide que subas allí y leas la lectura, que además la puedes leer antes para ya saber un poco de qué va, para que no te trabes en si hay alguna palabra a lo mejor complicada para ti. Y si a esto tan pequeño le decimos que no, cuando nos pidan algo más grande, ¿qué vamos a hacer? Y yo entiendo que, sobre todo si esta es una iglesia grande, con mucha gente, impresiona un poco de pronto subir allí y estar viendo toda la gente y toda la gente te está mirando y está pendiente de lo que tú vas a hacer y vas a hablar por un micro y se va a oír tu voz. Entiendo los nervios, entiendo el miedo, pero si te lo piden es porque piensan que lo puedes hacer. Ahora, el segundo punto dentro de este primer error es si te piden que hagas la lectura y dices que sí, que yo creo que siempre hay que decir que sí, pide que te expliquen cómo hacerlo. Pide que te dejen ir a leer la lectura antes de empezar la misa y si no se puede la buscas en el móvil, todos llevamos el móvil en el bolso hoy en día, no hay excusa posible, y pide que te den algunas pautas de qué hacer, qué no hacer, en qué momento llegar, en qué momento irte, cómo saber si el micro está encendido o no está encendido o cómo se enciende. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las primeras veces que leí en mi parroquia, le pedí que dejara el micro encendido antes de empezar. Dije, no quiero yo tener que estar preocupándome de si está encendido o no, de dónde está el botón, porque no he hecho esto nunca, no conozco el sitio, por favor déjalo encendido. Y lo hizo y ya está. Pero si no lo hubiera hecho, no pasa nada. Pruebas y ya te van a ayudar si no te apañas. Es que hay que quitarle importancia a esos detalles. Si no habéis leído nunca o si alguna vez has leído y te has sentido muy incómoda o te has puesto súper nerviosa y crees que no lo has hecho bien o crees que lo has hecho bien pero no sabes ni cómo, podemos hacer un vídeo dando algunas pautas a los lectores de qué hacer y qué no hacer. Si te gustaría que haga ese vídeo, por favor, déjalo en un comentario. El segundo punto también va de lecturas, pero es el Evangelio. Cuando se enuncia el Evangelio, nos hacemos 3 cruces en la frente, en la boca y sobre el pecho, pero no hacemos la cruz grande. Esa no se hace en ese momento. No es un error súper grave, pero no corresponde. Hacemos las 3 cruces en la cabeza para que Dios nos dé entendimiento, en la boca para que nos abra los labios, para que podamos proclamar su palabra y sobre el corazón para que nos abra el corazón para recibirla. Ese es el sentido que tienen. No hacemos las cosas porque sí, todo tiene un sentido, pero también alguien lo tiene que explicar. Tercer error, no te sientes durante la consagración. Durante la consagración estamos arrodillados, porque es cuando se hace presente Cristo. Si no te puedes arrodillar porque tienes un impedimento físico, quédate de pie. Y yo añadiría que si sabes que te vas a quedar de pie, por favor no te sientes por delante, porque los que estamos arrodillados, cuando luego levantamos la mirada para ver al Señor, al final solo vemos culos.
Y no estamos ahí para eso. Así que si sabes que no te vas a arrodillar, por favor, siéntate por detrás, pero a poco que puedas, arrodíllate. Y si no, quédate de pie, pero no te sientes. Ahora, ¿en qué momento? Ese es como todo otro tema, porque yo he visto todo tipo de cosas incluso en la misma iglesia, gente arrodillándose como primero unos, después otros, gente que se quedaba mucho más tiempo del necesario. Entonces es cuando el sacerdote junta las manos y dice, por eso te pedimos que santifiques estos dones. Ahí es cuando te arrodillas y cuando finalmente dice, este es el misterio de nuestra fe, ahí es cuando nos levantamos. El cuarto error es un error clásico que cometen los niños, pero que es muy bueno que lo cometan, porque significa que en su casa están acostumbrados a rezar el Padre Nuestro y lo terminan con un amén. Pero el Padre Nuestro que rezamos dentro de la misa no termina con un amén, porque no termina allí la oración, sino que cuando nosotros lo terminamos, el sacerdote la continúa, pero es la misma oración, entonces ahí no va ese amén. Y ya os fijaréis, si vais a una misa donde hay niños, normalmente son ellos los que terminan con amén, porque es que ni lo piensan, les sale solo porque están acostumbrados, lo cual es muy bueno. A la hora de dar la paz, también es un error muy común en los niños, no te muevas de tu sitio. Le das la paz a los que tienes a los lados, si quieres a los de atrás o a los de delante si se dan la vuelta, pero ya está, no nos vamos a estar moviendo para ir a buscar a nuestros familiares o a quien sea, no hace falta. Tampoco hay que repetir algunas partes que solo corresponden al sacerdote, que entiendo que a veces uno lo hace porque como se repiten siempre las mismas palabras, llega un momento que ya te las sabes y dices, yo también podría hacer esto. Recuerdo que un amigo una vez, que nunca va a misa, pero vino una vez con nosotros y me dijo, oye, ¿por qué usan libros? Si siempre es lo mismo y me lo sé hasta yo que no vengo nunca, ellos que lo hacen todos los días ya se lo deberían saber. Bueno, usan libros primero porque no es todos los días igual y segundo porque también en algún momento se les podría ir de la cabeza lo que tienen que hacer en ese momento y está bien que tengan una guía y no se nos pierdan. Recuerdo que tuve una conversación sobre esto este verano y luego lo busqué para saberlo porque había una persona que me insistía en que la parte de por él, con él y en él sí la podía decir todo el mundo. Yo decía que no y esta persona me decía que se puede hacer de cualquiera de las dos maneras y lo busqué y no, esa parte solo le corresponde al sacerdote. También ante la duda no está de más que te buscas el ordinario de la misa, eso está en internet, es muy fácil de encontrar y así vas aprendiendo también qué hacemos en cada momento, igual que saber cuándo te levantas, cuándo te sientas, cuándo te arrodillas, etc. Uno de los errores más graves que podemos cometer es comulgar sin estar en gracia de Dios. Eso es un tema, es un temazo. Es verdad que mucha gente lo hace porque así se lo han enseñado. Yo sé que en algunos sitios, porque yo vengo de uno de esos sitios, te lo enseñan así, que si tú vas a misa, tú participas, entre comillas, y participar es participar en todo y por lo tanto también comulgas. Bueno, pues resulta que no es así y es muy importante que todo el mundo lo sepa. Los puntos 8 y 9 son ya prácticamente una cuestión de educación y de modales. El número 8 es atender debidamente a los niños. Si vas a misa con niños, hay algunas cosas que deberías tener en cuenta. Una de ellas es dónde sentarte y otra de ellas es hasta qué punto debes o no debes entretenerles para que no se aburran. Eso también daría como para hacer un vídeo entero. He tenido debates sobre este tema en grupos de familias cristianas. Yo no soy partidaria de tener entretenidos a los niños porque si no, ¿en qué momento? Bueno, si hablamos de un bebé de 1 año, pues eso es otra cosa, no sabe dónde está y no va a entender nada. Pero niños un poco más grandes, ¿en qué momento le vas a decir, pues ahora ya no puedes tener un cuento o ya no puedes estar dibujando porque tienes que estar atendiendo a lo que está pasando aquí? ¿En qué momento vas a hacer ese cambio? Creo que va a ser mucho más difícil. Mi punto de vista, y sé que muchos vais a discrepar de esto, es que es preferible, si vas con niños, que te sientes cerca de la puerta y si hace falta salgas, no solo para no molestar a los demás, sino para que también el niño pueda despejarse y vuelves a entrar después. Eso es preferible a, uno, estar molestando a todo el mundo con un niño que está corriendo, gritando, llorando, o como decía, tener al niño todo el rato entretenido, distraído en otras cosas y al final nunca va a prestar atención a lo que está pasando y va a ser muy difícil que lo aprenda. Y el punto número 9 es el teléfono. El teléfono.
Creo que en el vídeo anterior, lo tenía que haber revisado, creo que en el vídeo anterior hablé de la gente que no silencia el teléfono y entonces le suena. Bueno, a todos nos puede pasar, vale. Pero el otro día, bueno, hace unos meses ya, la señora que estaba sentada detrás de mí le sonó el teléfono y contestó. Y se puso a hablar en medio de la homilía y yo le oía más a ella que no al sacerdote. Y no me lo podía creer, contestó y se puso a hablar. Y al cabo de un rato le volvió a sonar y volvió a contestar. Y se puso a hablar y además, como estábamos sentadas prácticamente delante del todo, le quedaba muy lejos la puerta como para irse, que yo creo que aunque te llamen, o sea, no te vas de misa porque te estén llamando, que se esperen un poquito, que tampoco es tan larga. Pero en caso, pongamos que tengas una súper mega emergencia o que tienes a alguien en el hospital y estás esperando una llamada, siéntate al lado de la puerta y te levantas y te vas si hace falta. Pero contestar al teléfono, no. Eso es un no rotundo. Y el punto número 10 me lo vas a decir tú. Quiero saber cuál es el error que más veces has visto o cuál es el error que consideras más grave. O quizá el que no es el más grave, pero es el que más te molesta. Por ejemplo, yo he visto errores graves, pero el que personalmente más me molesta es cuando la gente al terminar la misa se levanta y se pone a hablar como si estuvieran en la calle o como si estuvieran en un bar. A mí eso me molesta mucho porque hay gente, primero porque la iglesia no es para eso, pero sobre todo porque hay gente que después de la misa nos queremos quedar un ratillo ahí en silencio rezando y es que no podemos. Incluso me ha pasado de estar allí incluso con los ojos cerrados y que gente haya venido a hablarme a mí y es como, mira, voy a quedar de súper mal educada, pero no te voy a hablar aquí en este momento. Así que, ¿cuál es el punto número 10? Ponme cuál es el que más te molesta o el más grave o el que más veces ves y eduquémonos todos juntos.